Iglesia, bendiciones. Un gusto volver a compartir con todos ustedes esta nueva transmisión. Nos gustaría que te tomes tu tiempo para que puedas compartir este enlace con tus amigos y familia y así puedan ser de bendiciones para muchas personas más. Sabemos que la iglesia está habilitada para 50 personas, pero este mes estaremos transmitiendo por todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estará el pastor Carlos de la Sobera y tiene una palabra poderosa para todos nosotros. Prepara tu corazón. La iglesia sigue más activa que nunca y vos sos parte de eso. A continuación te dejamos algunos anuncios. Iglesia, que Dios te bendiga. Hoy en este día quiero hablarte del diezmo como un maestro para nuestras vidas. Y para ver eso, leemos la palabra de Dios que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 23. Dice lo siguiente: y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Esto es lo que nos dice Dios en esta tarde, iglesia. ¿Y por qué decimos que es un maestro el diezmo? Porque el dar nos enseña, iglesia. El dar nuestros diezmos nos enseña a obedecer, nos enseña a agradecer, nos enseña a confiar y esperar en Dios. Y nuestro texto bíblico en su última parte dice lo siguiente: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y aquí la palabra temer no es justamente el tenerle miedo al Señor, sino más bien significa conocerlo mejor. Necesitamos, iglesia, cuando uno dice amar a Dios y obedece sus mandamientos, entonces es cuando crecemos en el conocimiento de Él. Eso es temer a Dios, eso realmente es conocerlo más y más. Y realmente tiene razón el salmista cuando dice ahí en el Salmo 111, verso 10, dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre, dice la palabra. Qué interesante, iglesia, que realmente podamos entender esto, que el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Y el temor dice que es conocerlo a Él cada día más y más. El diezmo, mi iglesia, nos enseña realmente, es como un maestro para nuestra vida cristiana, porque nos enseña, en primer lugar, dice temer a Jehová. En segundo lugar, crecer en su conocimiento. Nos enseña también a obedecer sus mandamientos. Y también nos enseña, dice, a tener fe en su palabra. También nos enseña a confiar en sus promesas. También nos enseña, dice, a ser agradecidos por lo que recibimos. Y en séptimo lugar, dice que también nos enseña a ser buenos administradores de sus bendiciones. En otras palabras, el diezmo nos enseña a ser excelentes mayordomos o administradores de Dios. Iglesia, ¿querés cumplir realmente la voluntad de Dios? Yo te invito en esta tarde a que realmente tomes la decisión de comenzar a diezmar, a serle fiel a Dios. Y Dios va a bendecirte en esta vida y también en la vida venidera. Y no olvidemos que es el mismo Señor el que nos habla de una recompensa
para el mayordomo fiel. Así como dice su palabra en el libro de Mateo capítulo 25, verso 21, dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, dice la palabra de Dios. Y también en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, dice la palabra: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Si realmente queremos tener una bendición que realmente enriquece y no añade tristeza, esa tiene que ser la que viene de parte de Dios. Y para que Dios nos pueda bendecir, necesita que en cada uno de nosotros seamos hallados buenos administradores y fieles. Iglesia, ¿querés empezar a disfrutar de las riquezas, de las ricas bendiciones por ser un buen diezmador? Eso ya depende de cada uno de nosotros. Es que nos levantemos en esta tarde en fe, a obedecer, a serle fiel a Dios y empecemos a disfrutar de las ricas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si querés empezar a disfrutar de ese momento, empezar a serle fiel a partir de este momento, iglesia. En el nombre de Jesús, oramos en esta tarde. Yo quiero orar por tu vida, por tu familia, por tu trabajo, por tu empresa, por tu negocio, para que realmente Dios pueda prosperar todo lo que tus manos emprendan en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, realmente nos ayude y podamos entender y comprender, Señor, que tenemos que ser, mi Dios, fieles a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos entender y comprender que el diezmo, Señor, nos enseña, Señor, todas estas cosas que hemos citado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y lo más importante, Señor, que nos ayude a ser hijos temerosos de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra en esta tarde, Señor. Y hasta ahora, Señor, yo bendigo, Señor, la vida de cada persona que está viendo esta transmisión, Señor. Yo bendigo sus vidas, sus familias, Señor. Bendigo, Señor, sus trabajos, Señor, sus negocios, sus empresas, Señor. Y te pido, mi Dios, que en este tiempo, Señor, tú puedas prosperar, Señor, todo lo que sus manos emprendan, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos también, Señor, en acuerdo en esta tarde, Señor, con cada persona que está orando, Señor, por un trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te clamamos a ti, Dios Todopoderoso, Señor, que tú los puedas bendecir, Señor, con el mejor trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdalos también, Señor, a que puedan, Señor, serte fiel a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que sigas con nosotros para poder alabar y adorar a nuestro amado Dios. Luego la pastora Sigrun estará orando por la nación del Paraguay. Iglesia, que el Señor les bendiga. Te invito a que podamos alabarle al Señor y juntos vamos a declarar que Él es fiel. Eres fiel, por siempre lo declararé. Cantaré de tu misericordia, Dios. Tu amor
yo buscaré vivir para agradarte cada día, tu reino anunciaré. Todos juntos hoy cantamos, aleluya, tu reino yo buscaré. Viviré para agradarte cada día, tu reino anunciaré. Todos juntos hoy cantamos, aleluya. Señor, en esta tarde nos acercamos a tu trono de amor con el único fin de poder adorarte. Iglesia, levanta tus manos al cielo y juntos adoremos. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu presencia está en este lugar. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, Señor, de tu presencia.
Ahí en nuestras casas derrama de tu amor. Anhelamos tu reino. Oh. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Lo que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Trae tu reino, este lugar. En cada familia y donde está cada persona, y establece tu reino, establece tu reino de amor, mi amado. Trae tu reino, oh, te anhelamos. Declaramos en esta tarde, Señor, que milagros están aconteciendo. Milagros van a suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Milagros van a suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Hola iglesia, Dios te bendiga. Qué bueno es volver a encontrarnos a través de esta nueva transmisión. Quiero invitarte en esta hora a que sigamos alabando y adorando a nuestro amado Dios por medio de la oración. Así que ahí donde vos estás, conéctate conmigo y oremos. Amado Dios y Padre, en esta hora te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, reconociéndote a ti, Señor, como nuestro Padre, Señor y Salvador de nuestras almas. Te damos gracias, oh Dios mío, por la vida, por la salud. Gracias por la familia que tenemos. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por la casa, por cada detalle en la cual tú te revelas y te manifiestas a cada una de nuestras vidas. En esta hora, Señor, juntos, Señor, unánimes te reconocemos a ti, Señor, como el proveedor de todas y cada una de nuestras necesidades. Oramos en esta hora y levantamos delante de ti nuestra amada nación
Paraguay. Paraguay, te bendecimos. Bendecimos tu suelo, la agricultura, bendecimos la ganadería, las industrias, los comercios, y declaramos en esta hora, Señor, que todo lo que se levante, todo lo que se plante, todo lo que se haga en Paraguay crecerá, florecerá y se multiplicará en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tu mano de poder, Señor, está sobre Paraguay. Oramos en esta hora, Señor, y levantamos delante de ti nuestras autoridades. Los bendecimos en esta hora, Señor, con salud, con sabiduría, con inteligencia. Pedimos, Dios mío, la conversión de cada uno de ellos, que haya el temor de Jehová en sus corazones, y cuando ellos vayan a tomar decisiones para esta nación, sean las que bendigan, Señor, al Paraguay y favorezcan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos en esta hora, Señor, y presentamos delante de ti la vida de cada familia del Paraguay, las del Pacaraí, las de Pirayú. Bendecimos sus vidas, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu protección, bajo tu amparo, Señor. Declarando, Señor, en esta hora, Señor, que tú guardas nuestras vidas, nuestra salida, nuestra llegada, nuestro retorno. Tú guardas nuestro acostar, nuestro levantar, muros de fuego alrededor de cada paraguayo, de cada habitante de esta nación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También a esta hora, Señor, nos levantamos y cancelamos, Señor, este virus en el nombre de Jesús de Nazaret. Maldecimos el COVID-19. Lo echamos fuera del Paraguay en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, que tu mano de poder, Señor, detiene, Señor, todo contagio, Señor. Detiene, Señor, toda acechanza del diablo en este tiempo sobre el Paraguay, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora, Señor, levantamos delante de ti, Señor, cada persona que está pasando un tiempo de enfermedad. Oramos por aquellas personas que están padeciendo, Señor, contagiados del COVID-19, dengue, aquellos que sufren de diabetes, leucemia, aquellos que tienen hipertensión, aquellos que tienen cáncer, leucemia, lupus, Señor, aquellos que tienen problemas en los oídos, en los ovarios, en los ojos, aquellos que tienen problemas de ansiedad, problemas neurológicos, en esta hora, Señor, problemas de artrosis, artritis, declaramos tu palabra de poder, que por tus llagas fuimos curados, fuimos sanados de toda clase de dolencia y de enfermedad. Vos que me estás viendo y escuchando, quiero que creas en este Dios que en esta hora toca tu cuerpo, toca tu vida y empieza a sanar todo tu ser, produciendo en ti sanidad en tu cuerpo, milagros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos en esta hora y también pedimos, Dios mío, que tú envíes esta ansiada lluvia sobre el Paraguay. Señor, a esta hora, Señor, todo pronóstico que está siendo lanzado, que no tendremos agua, nosotros creemos que tú puedes revertir, que tú puedes hacer lo imposible, Dios, porque tú eres el Dios de lo imposible. Creemos en tu palabra que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Clamamos por la lluvia del cielo que riegue toda esta nación y declaramos, oh Dios mío, que veremos tu mano poderosa, Señor, trayendo esta lluvia sobre el Paraguay. También en esta hora, Señor, presentamos delante de ti, Señor, este mes de octubre, mes en el cual estamos celebrando, Señor, en esta ciudad del Pacaraí, 15 años en donde tu obra ha comenzado, Señor. Señor, dándote gracias, porque, Señor, en todos estos años hemos visto tu mano de poder. Hemos experimentado, Señor, cosas tremendas, cosas que solamente tú puedes hacer, Señor, en las personas, en las familias, Señor, en la salud. Señor, gracias te damos en esta hora. Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Te reconocemos a ti, Señor. Esta obra te pertenece. Tuya es esta obra, Señor. Y declaramos en esta hora que se vienen los mejores
años sobre esta ciudad de Ypacaraí. Años en donde veremos, Señor, grandes milagros, grandes prodigios, sanidades, proezas, maravillas que tú seguirás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Estamos inmensamente agradecidos porque tu mano no ha faltado, Señor, en tu casa, no ha faltado sobre tus hijos, no ha faltado en esta ciudad. Nos has bendecido inmensamente y hoy te decimos gracias, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo, iglesia. Que el Señor le bendiga, amada iglesia del CFA de Ypacaraí. Mes aniversario, 15 años estamos aquí en la amada ciudad de Ypacaraí trayendo el mensaje de salvación. En este mes aniversario estamos con invitados especiales. Hoy, domingo, estamos teniendo la visita del pastor Carlos de la Sobera. Yo sé que tiene una palabra, un mensaje que cambiará tu vida. Así que prepárate y le recibimos en este momento al pastor Carlos de la Sobera. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están mis hermanos, mis hermanas del CFA Ypacaraí? Quiero decirles antes que nada que me siento tan honrado y tan privilegiado de poder volver a compartir con ustedes en un aniversario más. La quinceañera. Me cumplieron 15 años, ustedes están como la doncella que está festejando su quinceañera. Y qué lindo poder estar de vuelta con ustedes para traer lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Y yo sé que va a haber una marca bien clara, un antes y un después bien claro entre lo que fueron sus primeros 15 años y lo que van a hacer ahora los próximos 15 años. Y estoy súper animado de saber lo que Dios va a ir haciendo en el CFA Ypacaraí a través de los pastores Alcaraz y de todo el equipo de siervos que con tanto amor sirven cada día de sus vidas en ese lugar que amo muchísimo. Ustedes son hermanos amados de mi alma y las veces que ustedes quieran voy a estar ahí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Pero 15 años, realmente impresionante. Y me hizo pensar y preparando este mensaje me habló el Espíritu Santo justamente sobre el tema de la quinceañera. La doncella que llega a los 15, la idea central es que pasa de ser una nena a entrar ya al estado de mujer. ¿Okay? Es una transición a la edad adulta y a una etapa de madurez. Y me habló clarito el Espíritu Santo para el CFA Ypacaraí y me dijo que en este tiempo la iglesia CFA Ypacaraí iba a ir dejando las cosas de niño o de nena y iba a convertirse en hombre y en mujer. Iba a haber un estado de madurez en los distintos ministerios. Me habló fuertemente el ministerio de alabanza. Va a haber un tiempo de santificación y de madurez muy fuerte en la vida de muchos de ustedes. Me habló sobre el liderazgo espiritual, los líderes de célula, los pastores, los que ayudan, van a entrar a esa etapa que entra la quinceañera, en donde comienza a convertirse realmente en el hombre y en la mujer que Dios diseñó para ustedes como cuerpo. Así que me anima mucho saber lo que Dios va a hacer con la iglesia CFA Ypacaraí de aquí en adelante en el nombre de Jesús. Vamos a orar para entregarle al Señor la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que me das de compartir con mis hermanos de Ypacaraí. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de ellos, bendigo la vida de los pastores Alcaraz, Padre, de Sigrun y de Luis, Señor, y pido, Padre, que la gracia, el favor y la unción tuya, Señor, esté derramado sobre ellos más que nunca, Señor, y que, Padre, puedan tomar toda esa ciudad para Jesucristo, y no solo esa ciudad, sino que puedan establecer y plantar otras obras en otros lugares, Señor, para que ellos sean una punta de lanza, para que toda esa región venga a los pies de Cristo, Señor. Yo bendigo este aniversario y declaro, Señor, que los primeros 15 años han sido la sombra solamente de las bendiciones que vendrán en los próximos 15 años, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que has traído en el día de hoy. Bendecimos tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero hablar hoy del corazón de un personaje muy especial en la palabra de Dios.
Bernabé. Y elegí este personaje de Bernabé porque Bernabé me hizo recordar a muchos de ustedes en Ipacaraí. Y voy a hablar de la personalidad y del carácter, muchas de las características de Bernabé, para que podamos entender realmente cómo tenemos que ser nosotros como hijos de Dios. Nosotros tenemos que ver todo en la palabra de Dios, aprender de los ejemplos malos para saber qué no hacer, pero también imitar los ejemplos buenos. Porque todo lo que es bueno en la palabra, si hay bondad alguna en la vida de Josué, de Moisés, de quien sea en la palabra de Dios, ese es el símbolo de la esencia de Cristo en sus vidas. Porque todo lo bueno solamente puede venir de Dios. Y Bernabé realmente representa tantas cosas buenas en su construcción interior, en su carácter como persona, que nosotros deberíamos imitar. Y eso es lo que quiero que conozcamos, porque muchas de las cosas que somos y que decimos es porque es producto de nuestra experiencia y de la manera que nos criaron. Yo sé que a mucha gente en el mundo le habrán dicho, mirá, si sos macho, tenés que tener muchas mujeres, ¿verdad? Y eso es antibíblico, ¿verdad? Entonces eso es un principio que uno tiene que desaprender cuando llega a los pies de Cristo. Alguna vez quizás te dijeron, mirá, vos en tu casa tenés que mostrarle a la mujer quién manda. Entonces de tanto en tanto ahí tenés que darle de unos palos, unos tongos, unos estate quietos, ¿verdad? Y no es bíblico eso, para nada. Todo lo contrario. Dice la palabra que la mujer es el vaso frágil y que debemos amar a nuestra esposa como Jesús amó a la iglesia y murió por su iglesia. O sea, realmente es totalmente diferente, y la importancia de desaprender ciertas construcciones mentales que tenemos, ciertas actitudes diarias que mostramos, ¿verdad? Ese concepto, por ejemplo, de que el hombre tiene que trabajar día y noche y que el resto hace la mujer. La mujer tiene que criar a los hijos, lavar, cocinar, planchar, y encima muchas mujeres trabajan también. Y el hombre llega a la casa y se recuesta en el sofá y no hace más nada. Bueno, no tiene que ser así. No es señal de debilidad del hombre que aporte también en la casa. En mi caso en particular, a mí me gusta mucho cocinar. Entonces el que cocina en la casa soy yo. Es una manera de aportar para que mi esposa no lleve toda la carga en la casa. Pero esas actitudes uno los adquiere en Cristo, tratando de imitar lo bueno de la palabra de Dios. Entonces es importante literalmente quitar de nuestra mente y de nuestro corazón todo lo que aprendimos mal, todo lo que nos enseñaron mal. ¿Por qué? Porque vos y yo tenemos la obligación bíblica de ser como estas personas que ejemplifican lo bueno en la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces quiero mostrarles la vida de Bernabé y quiero mostrar algunas de las características de Bernabé para que tanto a nivel individual ustedes puedan saber cómo ser y qué ser, pero también quiero que piensen a nivel del cuerpo, como iglesia. ¿Cómo tiene que ser el CFA Ipacaraí de aquí en adelante? ¿Cuál es el corazón corporativo que tiene que mostrar CFA Ipacaraí para poder genuinamente transformar su ciudad? ¿Cómo tiene que ser un líder de célula para que su familia realmente refleje el reino de Dios? Paz que sobrepasa todo entendimiento, perdón inmerecido, amor incondicional. ¿Cómo hacemos? Bueno, eso es lo que quiero que descubramos a través de la vida de Bernabé. Entonces vamos a ver algunas de estas características. Primera característica, Bernabé tiene un espíritu que consuela. Un espíritu que consuela. Vamos a Hechos capítulo 4 versículo 36. Dice la palabra de Dios: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Ahí está en este versículo. Él se llamaba José. El nombre de Bernabé en realidad era José. Pero los apóstoles le pusieron otro nombre. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque en la antigüedad, generalmente el nombre que te daban era el reflejo de lo que eras.
o el apodo que te daban. Por eso le decían, por ejemplo, a Juan y a su hermano Zebedeo los hijos del trueno, porque evidentemente tenían un carácter muy fuerte. ¿Okay? Pero José, los apóstoles dijeron, no, este es un Bernabé. Y en la definición de Bernabé es hijo de consolación. Entonces en el espíritu de Bernabé estaba el consolar. Ojo, no el tener lástima. Hay demasiados cristianos que creen que es importante tenerle lástima a la gente. No se le debe tener lástima a nadie. Se debe aprender a consolar. A consolar. ¿Qué significa consolación? Alentar, aliviar, animar de cerca, expresar con amor, hablar con otros con amabilidad y gentileza. Eso es la genuina consolación. Ahora yo pregunto, CFA Pacaraí, piensen ustedes en ese hermano o en esa hermana que tiene ese espíritu de Bernabé. Cuando ustedes necesitan a alguien, puede ser tu líder de célula, pueden ser tus pastores, pero alguien que genuinamente no solo te escuche, sino que te escuche de cerca, que te anime de cerca. No te diga desde lo lejos, voy a orar por tu vida, sino que realmente se arrime a tu necesidad y te consuele. Que no solo sea un hombro en tiempo de necesidad, sino que sea una verdadera compañía. Ese es el consolador, ese es el espíritu de Bernabé. Y yo declaro que el CFA Pacaraí como cuerpo va a ser un agente de consolación. Especialmente en este tiempo donde la gente dice mi economía está fundida, la pandemia destruyó mi matrimonio, yo no sé esto cuándo se va a acabar, yo no sé qué hacer con mi vida. Van a entrar los hijos y las hijas del CFA Pacaraí y van a consolar muchos corazones, van a tener ese espíritu de Bernabé, de ser hijos de consolación, porque nosotros fuimos también consolados. ¿Cuántos fueron consolados por Cristo Jesús? Yo fui consolado por el poder de Dios y el amor de Dios. Si vos alguna vez fuiste consolado por Jesús, por tu líder, por tu pastor, yo quiero que ahora también impartas consolación. Y no es lástima la que quiero que repartas, quiero que impartas consolación, porque la gente necesita ser acompañada, ser guiada, ser orientada, y vos tenés el poder del Espíritu Santo para consolar. Entonces yo hablo sobre tu vida, que sos como Bernabé. Esa es la primera característica. Vamos a la segunda. Bernabé tenía un espíritu que creía, genuinamente creía en otros. Esto es muy importante, les voy a mostrar bíblicamente. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 9, versículo 27. Dice, entonces Bernabé, tomándole a Pablo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo, este es Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Les voy a poner en contexto esto para que se entienda. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, era miembro del Sanedrín, era un religioso agresivo que consintió en la muerte de Esteban y que perseguía, dice la palabra, suspirando odio contra la iglesia. Era mundialmente conocido como anticristiano. Y este Saulo de Tarso, camino a Damasco, se cae del caballo, tiene una transformación impresionante, va primero a la casa de Cornelio, se queda ciego por un corto tiempo, se le caen las escamas de los ojos, y a partir de ese momento, ¿quién se aparece en su vida? Bernabé. Y Bernabé, en lugar de tener una reacción contraria, una reacción negativa, él le da una oportunidad para que Saulo de Tarso muestre que realmente fue tocado genuinamente por el Señor. Y le acompaña a Saulo en sus primeros pasos como creyente. ¿Okay? Le acompaña porque era un hijo de consolación. Y en ese tiempo se da cuenta, wow, realmente la obra de Dios en la vida de este hombre es real. Yo creo en lo que Dios hizo en él. Qué importante que es que vos puedas creer en la gente que Dios envía a tu vida. Y yo le quiero hablar a los líderes de célula del CFA Pacaraí. ¿Cuánto crees realmente en tus discípulos?
Le decís algo con tus labios, pero en tu corazón pensás otra cosa. O vas a empezar a creer como Bernabé, creer en que Dios puede obrar en la vida de tus discípulos. Así sea que tenga que tumbarlo de un caballo camino a Damasco. Así sea que tenga que tocar fondo. Pero Dios puede obrar hasta con el corazón más duro y recalcitrante. Pero depende de un líder como Bernabé que pueda mirar lo que no se ve y declarar lo que todavía no es. Quiero que se entienda esto. Esto es un tiempo de lanzar la palabra profética para edificación. La palabra profética no es solamente futurología. La palabra profética también es poderosa para transformar lo que hoy no es para que sea. Eso es edificar. Y eso supo cómo hacer Bernabé. Porque dice que Bernabé fue el que le tomó a Saulo. Primero le tomó. Yo no sé cuántos de ustedes le toman a la gente. Hay muchos líderes que arrastran a la gente. Hay muchos líderes que imponen sobre la gente. Hay muchos líderes que le tienen tirado a la gente para hacerse notar como poderosos. No es nuestra misión esa. Nuestra misión es consolar y tomar. Tomar, dice que tomó consigo y le trajo a los apóstoles. Le trajo a los líderes principales. Y Bernabé fue el que le mostró a los apóstoles, le contó a los apóstoles, porque los apóstoles no creían en Saulo de Tarso. Los apóstoles fueron víctimas de sus persecuciones. Los mismos apóstoles dijeron, wow, ¿este no es acaso el que perseguía a la iglesia? Y Bernabé se pone en el medio de los apóstoles y de Saulo y dice, no, Señor, ustedes creen en mí, confían en mí, me dieron el nombre de hijo de consolación. Yo les digo, si no creen en él, ni en lo que él fue, crean en mi palabra, porque yo le vi predicar. Él testifica valerosamente, dice, el nombre de Jesús. Entonces no fue por causa de Saulo que los apóstoles creyeron, fue por causa de Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé sí creía en la obra de Dios en la vida de Saulo de Tarso. Alguien necesita creer en los hijos de Dios. Alguien necesita creer en lo que hoy todavía no es para que sea. Alguien necesita ejercitar la fe y tener el espíritu de Bernabé, de creer en lo mejor de parte de cada uno de nosotros, porque así nos vio Dios, así nos vino Dios. ¿Acaso Jesús te vio como el trapo que eras antes de convertirte? ¿Acaso Jesús le miró a Pedro estando en el mar de Galilea como el bocón que era? Jesús no le vio a Pedro así. Jesús le vio a Pedro como aquel que iba a predicar a las multitudes y se iban a rendir a los pies de Cristo en el libro de los Hechos. Jesús tenía el corazón más hermoso que hay. Bernabé entendía que había que tener ese corazón porque nadie daba ni 5 por Saulo. Le tenían miedo, pero Bernabé se jugó por él. Hay que jugarse por la gente, hay que acompañarle a la gente y tenemos que jugarnos por ellos y creer en otros. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen ese espíritu de Bernabé de creer en otros? Vamos a la tercera característica de Bernabé. Bernabé dice la palabra que tenía un espíritu bueno. Bueno. Ahora quiero ser claro. La palabra de Dios dice, no hay, ni uno es bueno, ni uno solo, ni uno, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que Bernabé sea bueno si la palabra de Dios dice que no hay ni uno solo bueno? Y es porque Bernabé conocía y se sujetaba a Cristo. No era la bondad de Bernabé, era la bondad de Jesús. Le voy a mostrar en la palabra Hechos 11, vamos a leer del 22 al 24. Dice la palabra de Dios, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Entonces, dice aquí la palabra que Bernabé, cuando él se va hasta Antioquía, él ve la gracia de Dios. Qué importante es nunca tener celos por lo que Dios hace en otros. Hay gente que porque no es usada por Dios y ve la obra de Dios en otros, siente recelo.
porque no fue usado por Dios. Son inseguridades propias que tienen que desaparecer de nuestras vidas, porque el cuerpo de Cristo es uno, y no importa si uno hace o hace otro, uno tiene que celebrar la gracia de Dios. Y Bernabé vio la gracia de Dios y se regocijó, dice. Se regocijó. Eso no es alegrarse, es tener un gozo supremo. Se regocijó y ahí le exhortó a todos. Dice, tengan propósito de corazón, sean fieles al Señor. ¿Por qué hizo eso? Porque dice la palabra que era varón bueno. Ahora, ¿por qué pudo ser bueno? Porque dice la palabra, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Querés ser bueno? ¿Estás cansado con ser impaciente? ¿Estás cansado con ser respondón a tu marido o a tu esposa? ¿Estás cansado que tus hijos vean más limón que miel? Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas una impartición divina que viene de lo alto. Necesitas un Pentecostés para que la bondad del Espíritu Santo inunde tu ser y reemplace la bondad de hombre. Porque dice la palabra en Proverbios que muchos hombres hablan su propia bondad, dice. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién es el hombre de verdad? El que no se cree en sus propias fuerzas, el que no anda haciendo alarde de sus propias victorias, sino el que dice, Señor, yo admito mi debilidad, yo admito toda mi insuficiencia para que tú seas suficiente en mí. Yo necesito menguar para que tú surjas en mí a través de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu y menos de Carlos. Quiero que yo pueda tomar mi cruz, que es matar mi yo, para que Jesucristo sea el único que viva en mí, para que lo que yo viva en la fe del Hijo de Dios sea lo que resplandezca ante el mundo entero. Porque la gente ve a Jesús solamente a través tuyo. Pero cuando te mira la gente, ¿a quién ven? ¿Ven tu humanidad y tus limitaciones y todas tus falencias o están viendo a Cristo Jesús? Cuando la gente le veía y le escuchaba a Bernabé lleno del Espíritu Santo, le veían a Cristo. Y nosotros somos los canales que representamos a Jesús aquí en la tierra. Si no es a través de tu vida, ¿a quién van a ver? ¿Cómo van a ver a Jesús? ¿Cómo van a conocer si nadie les predica? Y la prédica se hace no tanto en palabras, sino en acción y en testimonio. Y Bernabé era un hombre de testimonio. Por eso dice la palabra que una gran multitud fue agregada al Señor. Ahí está el resultado. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando permitimos que la bondad de Dios nos gobierne y no nuestra propia bondad, el resultado de eso es que sí o sí una gran multitud va a ser agregada al Señor. La multitud no va a ser agregada al Señor porque yo lo doy de bibliazo. La multitud no va a ser agregada al Señor por mi religiosidad. La multitud va a ser agregada al Señor cuando yo entiendo que tengo que ser bueno en Cristo, lleno del Espíritu Santo de Dios, perdonar lo imperdonable, amar sin condiciones, trabajar para el reino de Dios sin que sea por motivo de vanagloria o porque algún día me espera recompensa, sino porque yo amo a aquel que me salvó, que me perdonó y que me amó desde el principio. Cuando eso hacemos, ahí nos volvemos como Bernabé y como Jesús, hombres y mujeres de bondad en el nombre de Jesús. Vamos a seguir porque esto está interesantísimo. Hay una cuarta característica de Bernabé. Bernabé tenía un espíritu que rescata y redirecciona. Que rescata y que redirecciona. Les voy a mostrar en la palabra de Dios. Dice Hechos 11:25. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Este es Pablo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Vamos a explicar esto para que se entienda. Bernabé le lleva a los apóstoles. Los apóstoles eran los líderes. Bernabé no era el que podía decidir dónde iba a ir a servir Saulo de Tarso, cuál iba a ser su ministerio. Eso no era potestad de Bernabé. Entonces le trajo a los apóstoles, como vimos, y los apóstoles creyeron a Bernabé. Entonces le dijeron, en realidad no sabían qué hacer con Saulo. ¿Qué iban a hacer con este hombre que persiguió a la iglesia y que hizo tanto daño? Entonces dijeron, bueno, Saulo, anda a tu valle, anda a Tarso. Anda a Tarso, anda a predicar allá a Tarso, hacer tu ministerio en Tarso. Y se fue en obediencia. Saulo de Tarso se va a Tarso. Bernabé dice, este no tiene llamado para andar en Tarso.
Bernabé ya veía al Pablo de los 4 viajes misioneros. Bernabé ya veía al Pablo que iba a Tesalónica, al Pablo que iba a Corintios, al Pablo que iba a Galacia, al Pablo que iba a establecer iglesia sobre iglesia sobre iglesia, al Pablo que iba a ser el autor de 13 epístolas. Ese era el llamado de Pablo, era a los gentiles y no a su valle. Entonces, ¿qué hace Pablo? Dice, de vuelta les leo, 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Muy importante que se entienda. ¿Cuál es el corazón de Bernabé? ¿Qué es lo que tenemos que imitar de Bernabé? Primero, Bernabé identificó, ahí no tenía que estar Saulo, pero no se quedó de brazos cruzados. Dice que se fue. Se fue. Yo quiero decirle a alguien en CF Alpacaraí, Dios está poniendo a alguien en tu corazón para que vos vayas y le rescates. Dios quiere que vos vayas a la casa de alguien. Dios está poniendo a alguien en tu corazón para que vayas hasta su casa, porque ahora están en Tarso y necesitan estar en Antioquía. Ahora están en el mundo, pero necesitan estar en Cristo. Estaban muy bien cuando estaban reunidos en forma presencial, pero se enfriaron por la pandemia y necesitan que alguien con el calor y la bondad del Espíritu Santo, alguien bueno, vaya junto a ellos y les rescate para que vuelvan a ser redireccionados en su llamado y su propósito en Cristo. Esa persona sos vos y vas a ir a la casa de alguien esta semana y le vas a rescatar y redireccionar en el nombre de Jesús. Ustedes saben que Tarso queda a 238 kilómetros de Antioquía. No es que Bernabé se fue a la esquina nomás a buscarla a Pablo. En la antigüedad, sin coche, sin tren, sin avión, sin colectivo, se tuvo que subir probablemente a un caballo y varios caballos, irse 238 kilómetros hasta Tarso y volver otra vez a Antioquía. Ese es el corazón que necesitamos. Él se fue y le buscó y dice que le halló. Cuando vos haces algo por Jesús y para Jesús, vas a hallar tu cometido. Vas a cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Dice que le halló y le trajo. Él rescató un hombre que podía haber estado perdiendo su tiempo en Tarso y le llevó de vuelta a Antioquía, porque el primer líder de Pablo fue Bernabé. Bernabé es el que le ha dado los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Bernabé es el que primero le orienta y le direcciona al apóstol Pablo. Mucho de lo que el apóstol Pablo termina haciendo fue gracias a la siembra de Bernabé. Yo no sé cuántos de ustedes tienen en su célula un apóstol Pablo, un siervazo en potencia, un diamante en bruto que está esperando tu manifestación. Dice, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Alguien está esperando que vos te manifiestes para agarrar ese diamante bruto, traerlo desde Tarso y llevarlo a Antioquía en el nombre de Jesús. Vamos a la quinta característica de Bernabé. Bernabé tenía un espíritu sin envidia y sin celos. Esto es tremendo. Bernabé nunca mostró envidia y nunca mostró celos. Hechos 12:25. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y quiero ser claro acá. Bernabé y Saulo dice que volvieron de Jerusalén. Ok, pero ahora le traen a un tercer actor, un tercer personaje, Juan Marcos. Para que ustedes sepan, Juan Marcos es el que termina escribiendo el Evangelio según San Marcos. Y Juan Marcos estaba en Jerusalén, era discípulo de Pedro. Y le traen a Juan Marcos para que Juan Marcos se una a los viajes misioneros que estaban haciendo Bernabé y Pablo. O sea, ¿qué hace Bernabé? Incorpora una persona a su equipo. No es que Bernabé dijo, no, Juan Marcos ya es discípulo de Pedro, está ahí, vamos a dejar nomás que se quede, él tiene demasiada unción, escribe demasiado bien. No, que se quede nomás a un costado. No, él le dijo, este es útil, este nos va a servir, este es buenísimo, vamos a traerle con nosotros. Y Pablo dice, bueno, Bernabé, hasta ahora acertaste, tráele nomás. Y se une a la causa.
No tenía celo, no tenía envidia. Cuando tu discípulo, por ejemplo, en tu célula se comienza a levantar, ¿te sentís bien o te genera un poco de envidia? Si a tu discípulo le invitan a predicar a otro lugar o a hacer algo para Dios, ¿te genera genuina felicidad como a Bernabé o te causa un poco de envidia y recelos? Nosotros no tenemos que tener envidia de nada y de nadie. Tenemos que estar contentos por una sola cosa, que la palabra de Dios es predicada y el reino de Dios es establecido en los corazones de la gente en el nombre de Jesús. Bernabé, por ejemplo, sabía perfectamente bien que Pablo iba a hacer cosas mucho mayores que él. Nunca, jamás hizo problema alguno. Entonces, ¿cuál es la clave? No te sientas celoso, no tengas envidia de las personas que van siendo levantadas. Al contrario, tu recompensa no viene de lo mucho o lo poco que hagas. Quiero ser claro, viene de la actitud de tu corazón, porque vos podés estar haciendo indirectamente si permitís que otro se levante para la gloria de Dios. Si Dios te llama a vos, hacelo, pero si le llama a otro, empoderarlo, porque también es tu obra a través de la vida de esa persona que es levantada, porque fue tu empoderamiento la que permitió que esa persona sea exaltada, como Dios quiso que sea. Al final hay un solo Señor, hay uno solo que digita quién cae y quién sube y quién tiene ministerio y quién no, es Cristo. Y yo lo único que quiero es serle útil. Yo no quiero ponerme jamás como traba delante de nadie por causa de envidia y de celos míos. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? ¿Cómo ayuda a extender el reino? Yo he visto ministerios en donde se tiran zapatos, se tiran todo tipo de cosas porque ellos no pueden que, ay, vos le haces más caso a este, ay, vos le hablas más a aquel, vos le llamaste más a aquel. Cosas ridículas que no tienen nada que ver con el reino. A mí sinceramente me frustra. Por supuesto, eso no pasa en CFA Pacaraí, pasa en cualquier otro lugar, pero no pasa en Pacaraí. Estoy seguro de eso. No me refiero a ustedes para nada. Pero si a alguien le queda el poncho, por favor que se lo ponga. Entonces, un espíritu sin celo y sin envidia. Vamos a la sexta característica de Bernabé. Bernabé tenía un espíritu de líder y de padre. Un espíritu de líder y de padre. Quiero ser claro. Dios le dice a Abraham, yo te haré padre de multitudes. Sara fue madre de naciones. ¿Por qué Dios usa ese término? Porque Él quiere infundir en nuestro corazón también una unción paternal y maternal. Porque hay gente que necesita esa unción porque están espiritualmente huérfanos. Entonces no necesitan solo un líder, no necesitan solamente una persona que sabe cómo exhortar y sabe cómo animar, necesitan un papá espiritual o una mamá espiritual. No para que se le llame padre, porque dice la palabra, a nadie le llaméis padre sino a Dios. Solamente a Él le llamamos padre. Pero tu unción tiene que ser paternal y maternal. Tenés que tener esa unción. Bernabé tenía ese espíritu de líder y de padre. Vamos a la palabra en Hechos 14:12. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Muy bien. Seguro que no entiende ni para atrás ni para adelante lo de Júpiter y lo de Mercurio. Entonces le voy a explicar. Júpiter, ¿quién era? No es solamente el planeta feroz este que está en el cielo. Júpiter, según la mitología griega, era el dios principal. Para los griegos no había otro dios más grande que Júpiter. Y Mercurio era su hijo. Mercurio, según la mitología griega, era el encargado de llevar el mensaje y de ser el intérprete de todos los dioses griegos. Eso es según la mitología griega. Pero Júpiter era el padre. Ahora, vamos a entender desde el contexto de los griegos que estaban ahí con Bernabé y con Pablo. ¿Por qué a Bernabé le llamaban Júpiter? Porque ellos veían en Bernabé un espíritu de padre. ¿Por qué no le llamaron a Bernabé Mercurio? Porque él no era el que llevaba el mensaje de la palabra, ese era Pablo. Pablo era el que predicaba, Pablo era el que llevaba el mensaje. Bernabé siempre era el que se quedaba sanamente detrás de la cortina
guiando y orientando la vida de Pablo y empoderando a Pablo para que él sea el Mercurio, el que llevase ese mensaje. Pero la gente, los griegos, le veían a Bernabé como ¿quién? Como un padre. Como un padre. Y tus discípulos tienen que poder ver ese corazón tuyo, un corazón de padre. ¿Cómo es el padre? El hijo puede errar, el padre se puede enojar, el padre puede castigar, pero el padre nunca deja de amar. El padre nunca rechaza, el padre bíblico estoy hablando. El padre verdadero y bíblico es aquel que cuando el hijo le deshonra, le pide la herencia por adelantado, se va y se embarra con todo y termina entre los chanchos y los animales. Pero llega y allá desde lejos, ¿qué hace el padre? Va corriendo hasta el hijo y le toma del cuello y le da un abrazo y le cambia la ropa y le pone un anillo y le vuelve a empoderar, porque el amor del padre es incondicional, que difiere mucho del hermano, porque el hermano dijo, en vez de alegrarse del retorno de su hermano mayor, dijo, ¿y este? Yo siempre hice las cosas bien y vos a este le estás haciendo fiesta. Pero el padre no tuvo ese corazón. Por eso tenemos que tener el corazón del Padre, porque el amor del Padre es incondicional. Y el amor incondicional del Padre, de Dios Padre, es el que permitió que llegases vos a los pies de Cristo. A pesar de tu dureza, a pesar de cuánto tiempo navegaste en pecado, fue su paciencia y su amor la que te atrapó y hoy estás escuchando este mensaje y viendo este mensaje porque tuviste un papá, puede ser en la iglesia, alguien con unción maternal ahí en tu célula que logró que vos puedas llegar hasta donde estás hoy. Y ese es el espíritu de Bernabé. Todos tenemos que tener ese espíritu, maternal y paternal. Vamos al último. La séptima característica que quiero compartir con ustedes, y todos tenemos que imitar esto en el nombre de Jesús. El espíritu de Bernabé era un espíritu de coraje y de sacrificio. Yo siempre le digo a la gente, el verdadero cristianismo, yo no estoy hablando del cristianismo religioso ni del cristianismo de palabra, el verdadero cristianismo no es para los pirepeneri, no es para gente sin resiliencia, que se rinde ante el primer desafío o que se acobarda ante el primer empujón diabólico. No, vayan conmigo a Hechos capítulo 15 versículos 25 y 26. Dice la palabra, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese era Bernabé y también Pablo, hombres que expusieron su vida por el nombre de Jesús. Hay gente que en su lugar de trabajo nadie sabe ni que es cristiano, porque tiene miedo de vivir y predicar a Cristo. O en su colegio, o en su universidad, si te he visto, no me acuerdo su cristianismo. Y nosotros no podemos vivir así, porque el que se avergüenza de Dios aquí delante de los hombres, Dios también se va a avergonzar de él delante de sus ángeles en el cielo. Pero si yo entiendo que el evangelio no es algo que me avergüenza, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, entonces voy a entender que tengo que ser de coraje y que toda esta vida es pasajera y termina, pero lo que es en Cristo permanece para siempre. Entonces tenemos que ser de coraje, tenemos que ser personas que prediquemos sin miedo y sin temor y sin pensar en quién nos va a condenar o maldecir y quién nos va a aceptar. No importa, no se trata de quién te acepte y quién no te acepte, se trata del favor de Dios, de Dios. Yo prefiero tener mucho más el favor de Dios que la aprobación de los hombres. Muy importante entender esto. Yo quiero cerrar con algo que ocurre que explica tan bien el corazón de Bernabé. Y quiero cerrar con esto por una revelación que me dio el Señor preparando este mensaje. Y es un episodio que aparenta ser muy fuerte. Porque hay un momento en donde Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo enorme. Es una pelea muy fuerte, un desacuerdo muy fuerte que les termina separando a Bernabé y a Pablo. Bernabé
va con otro y Pablo va con otro desde este encuentro, o mejor dicho, desencuentro. Les voy a leer el pasaje porque con esto voy a cerrar para explicar lo que es el corazón de Bernabé que tenemos que imitar. Vayan conmigo a Hechos 15, vamos a leer del 36 al 40. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Se acuerdan de aquel que Bernabé les tiró volviendo de Jerusalén? Le agarró a Juan Marcos, le dijo a Pedro: yo le llevo a tu muchacho, vengan conmigo, y le trajo a Juan Marcos con ellos. Bueno, Bernabé dice el versículo 37 acá que quería que lleven a Juan Marcos. Ahora vamos al versículo 38, dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Para que se entienda, Panfilia fue un lugar de mucho conflicto y también de mucha tormenta y de mucha persecución. Y Juan Marcos, en un momento de debilidad, se queda en Panfilia, la abandona y se ven obligados Pablo y Bernabé a ir a continuar su viaje solos. ¿Okay? Vamos al versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, existe ya la separación. Bernabé va con Juan Marcos a Chipre y Pablo le toma a Silas y ellos van a visitar todas esas ciudades y esas iglesias que ellos levantaron. ¿Okay? Ahora, fíjense nomás lo que es el espíritu y el corazón de Bernabé. Muchos años pasaron, muchísimos años pasaron. Pablo ya está viejo. Pablo siempre continuó predicando el evangelio. Bernabé probablemente ya había fallecido. Muchos años pasaron. Pablo está preso. Y estando preso y muy cerca ya de su muerte, Pablo escribe sus últimas 2 epístolas. Es más, escribe ya su última epístola, la segunda carta a Timoteo. Ese fue el último escrito de Pablo antes de morir. Segunda a Timoteo. Ya viejo, ya golpeado por la vida. Cuando uno se vuelve así, también se vuelve más sabio, mucho más reflexivo. Probablemente en el ocaso de su vida, Pablo está mirando atrás todos sus aciertos, todos sus errores, y está escribiendo sus últimas palabras que van a quedar grabadas. Y yo quiero llevarles a un pasaje de Segunda de Timoteo para que vean el corazón de Bernabé. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Dice la palabra de Dios, escribiendo Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y le escribe a Timoteo en el versículo 9, le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Y atienda lo que dice el versículo 11, porque a mí me da escalofrío. Dice: solo Lucas está conmigo. Y atiendan esto: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este Juan Marcos, que años antes, porque se quedó en Panfilia, porque abandonó el barco, porque no tuvo la fuerza, tuvo miedo y se quedó. Bernabé, que le dice a Pablo: vamos a llevarle con nosotros a Juan Marcos. Pablo dice: no, este no es digno, este no nos sirve, es un miedoso, es un inútil, no es para nuestro ministerio. Yo voy a seguir, pero sin él. Y fue tal el desacuerdo, dice, que se separaron
Bernabé fue con Juan Marcos a Chipre y Pablo y Silas se fueron por todas las ciudades. Pablo le desacreditó y le desechó a Juan Marcos. Pero en el ocaso de su vida, estando ya cerca de la muerte, uno de sus últimos pedidos, una de sus últimas peticiones, le escribe a Timoteo, le dice: tráele a Marcos contigo, y atienda las palabras clave, porque me es útil para el ministerio. Lo que Bernabé siempre vio en Marcos, Pablo tuvo que reconocer en el ocaso de su vida. Siempre Bernabé vio lo mejor en la gente, no lo peor. Pablo reconoce con estas palabras que se equivocó en su juicio de Juan Marcos y le pide a Timoteo, en el momento de su cárcel, la cárcel era peligrosa, el que iba y le visitaba a uno encarcelado también podía quedar encarcelado, pero él sabía que Juan Marcos iba a ir porque era un hombre valiente y era un hombre útil para el ministerio, y Pablo lo reconoce, pero lo hace décadas después de que ya lo había visto en espíritu Bernabé. Así tenemos que ser como Bernabé, que vemos no el Juan Marcos que abandona el barco en Panfilia, sino el Juan Marcos que escribe el Evangelio según San Marcos. Uno de los 4 evangelios escribe este que abandonó el bote en Panfilia. ¿En quién vas a creer? ¿Quién es tú, Juan Marcos? Vos tenés que ser un Bernabé. Vos tenés que ver lo que no es y proclamar lo que no es como si fuese. Eso es fe. Y tenemos que liberar fe sobre la gente. Y tenemos que ver lo mejor en la gente. Tenemos que ver lo mejor sobre nuestra nación. ¿Vos estás viendo los fogones por todos lados? ¿O estás viendo la mano de Dios puesta sobre el Paraguay? ¿Cómo estás mirando tu ciudad, Ipacaraí? Ahora que ya cumpliste 15 años, ¿cómo vas a visionar los próximos 15? ¿Vas a mirar a Ipacaraí con ojos de hombre o vas a mirarlo con el espíritu de Bernabé? Yo te desafío que dejes las cosas que eran de niño, dejes de hablar como niño y de ser como niño y hagas como Pablo justamente en 1 Corintios 13, que dice: mas cuando ya fui hombre, hablé lo que era de hombre, maduré y entendí el concepto del amor. El concepto del amor es ver a quien no merece ni siquiera ser visto como Jesús le vio desde el principio. A Pedro no como un pescador de mandií, sino como un pescador de hombres. Y Ipacaraí va a tomar toda la ciudad para Cristo en la medida en que reciban ese espíritu de Bernabé y la bondad del Espíritu Santo y el poder de Dios para marcar la diferencia. Yo bendigo la vida de esta iglesia, bendigo la vida de tus pastores, bendigo cada ministerio. Hablo sobre cada uno de ustedes vida y vida en abundancia. Yo proclamo que los mejores años del CFA Ipacaraí están por delante. Yo hablo el espíritu y el corazón de Bernabé y de Jesucristo sobre cada uno de los miembros, sobre cada familia y a la iglesia como cuerpo. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me diste de compartir exactamente lo que estaba en tu corazón. Y yo hablo bendición sobre bendición en sus vidas. Y yo declaro, mi Dios, que el mañana de esta iglesia será muchísimo mejor que eso ayer. Y Padre, las cosas que vendrán serán aún mayores de las que fueron, Señor. Padre, gracias también por levantar siervos nuevos, Señor. Gracias, Padre, porque tú traes los Silas y los Juan Marcos renovados, Señor, para continuar esta obra, Señor, de convertir toda esa región para Jesucristo. Padre, desato tu bendición sobre ellos y el espíritu de multiplicación y de fruto en abundancia sobre ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida. Muchísimas gracias por este honor y esta invitación, y cuando quieran nos volvemos a encontrar. Les bendigo y les amo muchísimo. Feliz aniversario CFA Ipacaraí. Feliz aniversario. Que disfruten. Nos vemos pronto. Vengo a tu casa hoy, Señor. Hay gozo en mi corazón, una pasión por tu presencia, Señor. A ver todos. De tus maravillas
gloria siempre cantaré. Tú eres el rey de toda la tierra, tú eres el rey de mi corazón, tú eres el rey, hoy lo declaro, digno de gloria, suprema alabanza, tú eres rey. Vengo a tu casa hoy, Señor. Una pasión por tu presencia, Señor. ¡Vamos todos! De tus maravillas siempre cantaré. Tú eres el rey de toda la tierra, tú eres el rey de mi corazón, tú eres el rey, hoy lo declaro, digno de gloria, suprema alabanza. Tú eres el rey de toda la tierra, tú eres el rey de mi corazón, digno de gloria, suprema alabanza, tú eres rey. ¡Un, dos, tres, va arriba! ¡Vamos, Fer! Hoy declaramos que tú reinas en este lugar. Hoy declaramos que tú reinas en esta ciudad. Hoy declaramos que tú reinas en este lugar. Hoy declaramos que tú reinas en el Paraguay. Tú eres el rey de toda la tierra. Tú eres el rey, hoy lo declaro. Tú eres el rey de toda la tierra. Tú eres el rey, hoy lo declaro, digno de gloria, suprema alabanza.